Dios. Muy buenos días, mis queridos hermanos, para saludarlos en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. La gloria, la adoración, la alabanza, la exaltación es para nuestro Padre Celestial. Le damos muchas gracias a Dios por un día más de vida que nos da en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús saludamos a todos los hermanos, donde quiera que encuentren, mis hermanos pastores que están predicando en Bellavista Estéreo 103.6 FM, la inspiración de Dios, y su programa Permaneciendo en Cristo Jesús. Qué bendición por este medio que Dios nos ha permitido para llevar este mensaje de la palabra de Dios. Un saludo muy especial para todos mis hermanos, Víctor, Eri, el pastor España, todos los pastores, no me acuerdo sus nombres, pero sé que están haciendo la obra de Dios, y todos aquellos que están escuchando el mensaje, pastora, los bendigo, en las fundaciones, en las iglesias, donde estén escuchando, acá en Colombia, en América Latina, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, también en Europa, Asia, África, Oceanía, en Medio Oriente. Yo sé que eso está llegando al mundo entero, está llegando este mensaje al mundo entero, el mensaje de la palabra de Dios. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y, bueno, para llevarles el mensaje de vida eterna. Estamos estudiando el Padre Nuestro y hoy vamos a dar ese resumen precioso. Es mucho, tiene mucho de qué hablar. La oración modelo que nos dejó el Señor Jesucristo, porque sus discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Y el Señor, ni corto ni perezoso, dijo: ustedes tienen que orar así. Pues el Padre Nuestro lo tomaron como a la gente en la religión y en la falta de conocimiento lo tomaron como amuleto. No lo oran, no lo entienden, entonces lo rezan, ¿sí ven? Y eso es lo que no quiere Dios, y de eso se trata la enseñanza. De que, ¿por qué? Porque es que un cristiano en oración no tiene fe. Y si no tiene fe, no hay gracia. Si no hay gracia, pues no hay salvación. Un cristiano sin fe, todo se le va a derrumbar. ¿Qué es lo que el Dios no quiere? Y es el propósito. Y así que el lema de esta enseñanza, y que sea para siempre, es: sin fe todo se derrumba, y sin oración la fe se apaga. Oiga eso, ese lema, quiero que lo memoricen, lo guarden y lo estén meditando, porque somos salvos por fe y por gracia. Entonces, sin fe todo se derrumba. Uy, ¿quién quiere que se le derrumbe el hogar? ¿Quién quiere que se le derrumbe su vida? ¿Quién quiere que se le derrumbe sus hijos, su negocio, su empresa, su trabajo? Nadie. Pero está diciendo el Señor que sin fe todo se derrumba, y sin oración la fe se apaga. Entonces, ¿qué va a hacer un cristiano si no sabe orar? ¿Sí? Oraciones al aire, golpeando el aire. Entonces Dios, y más en este tiempo que necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos estar en el lugar que Dios quiere como hijos de Dios para que la oración sea oída. Entonces es muy bonito porque yo sé que la palabra no vuelve vacía. La palabra hace la obra que Dios le envía, y yo sé que de acá muchos, pero muchos hermanos estamos aprendiendo a orar. Entre eso yo estoy aprendiendo cada día más y más y más y más. ¿Bien? Entonces, qué bendición tan grande. Un testimonio con mi esposa tremendo. Lo voy a contar más adelantico, pero muy tremendo ese testimonio. Tremendo lo que Dios permite para Él glorificarse. Si no hay problemas y no hay guerra, pues no hay victoria. Y si no hay victoria, pues qué testimonio vamos a dar. Entonces, ¿qué quiere Dios? Una iglesia de testimonio. Que no sigamos contando el mismo testimonio, un testimonio toda la vida, sino que hayan testimonios frescos. ¿Sí? Testimonios gracias a las respuestas de Dios por medio de la fe, porque hay oración. Entonces, vamos a empezar a mirar acá, en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM y su programa Permaneciendo en Cristo Jesús. Y le damos gracias a Dios porque de verdad que hemos llevado la palabra. Yo sé que mucha gente ha sido edificada por medio de los que nos sentamos en este lugar allá del mensaje de la palabra de Dios. Entonces, le damos muchas gracias a Dios por permitirnos llevar este mensaje por YouTube, por Instagram, por la página www.bellavistaestereo.com, por Twitter, por todos los medios. Entonces, es muy importante estar atentos para que aprendamos, porque sí que necesitamos todos los días la oración eficaz, la oración ferviente. Dije que Elías oró fervientemente. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, el mismo Jesús de Nazaret
para todo necesitaba la oración. Todos los hombres de Dios, usted ve a Daniel llevado al pozo de los leones, y dice que él, cuando supo el edicto, él le entraba a su aposento a orar 3 veces al día, como lo solía hacer, 3 veces al día, y cuando llegó el momento de la prueba, que le tocó entrar a enfrentar a esos leones hambrientos, los leones no pudieron abrir su boca, o sea, Dios les cerró la boca a los leones. Los amigos de Daniel, igual, hombres de oración, cuando lo llevaron al horno, lo calentaron 7 veces más, ellos eran hombres de oración, y el fuego no ardió en ellos. Y ve uno tantas cosas que uno se queda sin palabras. Entonces dice así la palabra de Dios en el libro de Gloria a Dios. Vamos a empezar. Aleluya. En el libro de Lucas 17:5, mire, esto tan bonito. Por eso hay que estar muy atentos, para que hoy haya un resumen bien bonito. Esto no lo vamos a acabar hoy. Seguimos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscamos. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, y sin oración la fe se apaga. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor hoy? Que hay que orar sin cesar para que no entréis en tentación. Esa es la voluntad de Dios. Ojo, la oración. La iglesia en el mundo está apagada porque no hay oración como Dios nos mandó en el Padre Nuestro, la oración modelo. Ellos le dijeron, enséñanos. Acá en el libro de San Lucas dice, vamos a mirar acá en el 17:5, le dijeron los apóstoles al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y con unción y guía del Espíritu Santo. Le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Sí? No tenían fe, no eran hombres de oración, no, o sea, oraban pero no sabían orar, porque eran los discípulos, y oraban y no sabían orar. Entonces ellos querían tener mucha fe, pero no sabían cómo hacerlo. Pero acá nos está diciendo el Señor que sin oración la fe se apaga. Y es verdad, no les aprovechó la enseñanza por no ir acompañada de fe. ¿Sí? No les aprovechó la enseñanza en Hebreos 4 por no ir acompañada de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que para oír la palabra en una predicación necesitamos haber orado harto, alabando, glorificando y orando, para que haya mucha unción, para que esté acompañada la enseñanza con la unción. La fe crece. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Bueno, entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este escomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que la fe no se apague. Pero un cristiano flojo para orar es una mentira que tiene fe, es una mentira. Necesitamos acá, entonces, acá los discípulos le dijeron en Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar cuando terminó uno de ellos, uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué estamos haciendo hoy? Explicando la revelación del Señor. ¿Qué le dijo enseguida? ¿Qué dice el siguiente versículo? Estamos leyendo, enséñanos a Lucas 11:1. ¿Qué le dijo el Señor? Cuando usted oréis, hágalo de esta manera. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios santificado tiene que saberlo, y los hijos santificados. Pero es que yo quiero decirle, Padre nuestro, arrégleme el problema en oración, o los problemas. Me preocupan los problemas, pero no le preocupa si está en el lugar como hijo a padre, o está viviendo de cualquier manera. Pero lo preocupan más los problemas que tener el discernimiento si sí está en el lugar como hijo de Dios, o es hijo y está viviendo fuera
de ese lugar que Dios quiere, de vivir como hijo. Pero tiene preocupados los problemas por salirse del lugar como hijo, y entonces llega a orar, y por eso hay tanta oración fallida, y por eso se desanima la gente, por eso la gente se va decayendo, porque al orar y no hay respuesta, ¿cuánto lleva orando por esa petición? Años. Y entonces le dice el pastor a su tiempo, o él piensa o le dice, todo a su tiempo, en el tiempo de Dios. Y se va quedando ahí, y otra oración, y nada. Entonces, ¿qué hace el discípulo o el servidor? Se va desanimando, el problema batiéndolo, y no entiende que no se está portando como hijo, no está en el lugar que Dios quiere que esté. Y entonces la gente toma el Padre Nuestro, el Padre Nuestro, santificado, entonces es un amuleto, y no se da cuenta que el Padre Nuestro está encerrando algo profundo, que tiene que mantenerse como hijo. Bueno, un repasito. Y lo otro, que ora fuera de la voluntad de Dios, ¿sí ve? Y tampoco ora hasta alcanzar la voluntad de Dios, sino ora hasta cuando se cansa y no alcanza nada. Y un repasito, y tampoco sabe qué significa el pan nuestro de cada día, lo confunde con la comida física, y no sabe la bendición tan grande cuando Dios dice, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Los padres comieron el maná y se perdieron, pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. El que come de este pan no morirá, sino que vivirá para siempre. ¿Sí? Entonces la importancia. También se ora teniendo cositas o cosas contra la gente, contra la familia, contra el hermano en la iglesia, contra el compañero en la universidad, donde esté. Tiene cosas que no ha perdonado de corazón, porque no entiende que no tiene lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores y huestes espirituales de maldad. Entonces, se ora, y si el Señor dejó el modelo de oración, es para cogerlo paso por paso y orarlo hasta que quedemos en ese lugar de la oración modelo. ¿Sí? No nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. ¿Quién es el que lo mete en la tentación? Pues la carne, la falta y oración. Ore sin cesar para que no entréis en tentación. Un repaso que no se nos olvide. ¿Sí? Ore sin cesar para que no entréis en tentación. No habéis podido orar una hora. En la carne, está tentado por el enemigo, está fuera del lugar de la oración. Entonces, ¿qué quiere Dios? Ahora, no me vayan a salir ahora con cuentos de que mucha gente que vive torcido y tienen un problema grave, y oraron y Dios, eso es cierto, eso es muy cierto. Por eso dices, si se cerraran los cielos y la langosta devorara la tierra y enviara pestilencia a mi pueblo, entonces dice, y luego dice el 14 de Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdono el pecado y les sano tu tierra, y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración en este lugar. Claro que sí. Hoy vamos a hacer diferencia entre una cosa y la otra. Una persona que anda torcida se humilló, doblegó el corazón y alcanzó la misericordia, y Dios le respondió. Y alcanza el galardón, alcanza la respuesta, y luego se aparta. Hallará fe el Señor Jesucristo cuando venga por nosotros. Ojo con eso, vamos a explicar eso hoy muy claro, porque no es lo mismo una cosa que la otra. No es lo mismo que usted ore y usted no le obedece a Dios, pero oró, se humilló, se doblegó y Dios le contestó. Y después sigue viviendo en la naturaleza, fuera del lugar que Dios quiere que estemos. Que eso es lo que se ve así. Y por motivo por la cual la iglesia no se afirma, porque le falta sabiduría, le falta conocimiento, le falta obediencia, le falta discernimiento, le falta visión. ¿Sí? Bueno, entonces hoy vamos a hacer diferencia por la palabra. Entonces acá, ni corto ni perezoso, cuando los discípulos dicen, enséñanos a orar. ¿Cuántos quieren? ¿Qué está haciendo Dios hoy acá? Enseñándonos a orar, porque sí que vamos a necesitar la oración, porque vienen días malos, vienen días terribles, a nivel nacional y a nivel mundial, problemas graves. Yo no los asusto, pero lo que vemos y lo que dice Dios, eso no falla. Vienen días terribles, días tremendos. Necesitamos mucho aprender a orar para poder ser más que vencedores. Bueno, entonces ya entendemos, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
porque tuyo es el reino, el poder, tuyo es el reino, el poder y la gloria. A veces no sabemos, oiga, de Él es el poder, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Alúmbrame los ojos para que yo sepa cuál es la esperanza que Dios me ha llamado, cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos. ¿Ah? Dios quiere que hagamos parte de tu reino, de tu poder. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Que seamos parte del reino, del poder y de la gloria. Claro, a eso nos llamó, para que seamos herederos. Mía, dice mía, y lo que es del Padre es del Hijo. Padre dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria, y lo que es del Padre es del Hijo. Hay que arrebatarlo. ¿Qué dice la Biblia? El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Es para nosotros, pero hay que arrebatarlo, pero hay que decidirnos. Hay que, hermanos, perseverar. Hay que ser valientes, esforzados y muy valientes para poder entender, esforzarnos, y cuando usted empieza a saborear la riqueza de gloria, hermanos, usted sabe que es por medio de la oración que lo va a lograr. Vamos a ver acá cosas bonitas, entendámoslo. Entonces, si usted mira, en el libro de Primera de Crónicas, mire un momentico, hermoso esto, Primera de Crónicas, aleluya, la gloria y la honra es para mi Padre Celestial. En el 11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, igual que al Padre nuestro, tuyo es el reino, el poder y la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, y tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Y nos dice el 12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Entonces, mío es el reino, el poder y la gloria. Y lo del Padre, ¿para quién es? Para sus hijos. Pero si no ha logrado llegar al lugar como hijo, no lo va a lograr. Entonces, hermanos, mire, si nosotros logramos entrar en el caminar divino de la oración modelo, cristiano que no es de oración, cristiano que no tiene fe, claro, porque es que la oración trae una unción fresca, inmediatamente se activa la fe, y entonces va a decir como dijo Zorobabel, ¿a dónde está, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura, y él sacará la primera piedra con aclamación de gracias a ella. Eso es lo que mire, yo estoy encaminado, yo soy cristocéntrico, y esto es de obediencia, esto es de poner la mira en Cristo. He puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero hay que pedirle a Dios el discernimiento. Oiga, hemos orado mucho y se han perdido muchas, miles de oraciones, millones de oraciones en el mundo, y no hemos recibido la respuesta para dar testimonio de que Dios es real y que Dios verdad contesta. Si en la iglesia se levantan 3 hermanos semanalmente mínimo a dar testimonio, oré y mire lo que hizo Dios, y míralo acá, míralo allá, míralo allí. Oiga, la iglesia dice, esto es verdad, y se ve el testimonio en la persona. Oiga, la gente va a llegar a buscar de Dios porque es real, pero todo el mundo, parecido al mundo, todo el mundo bajo el poder del maligno, y la iglesia igual. Entonces, en la oración es que se mueven las cosas, en la oración es donde hay el cambio, y por eso Dios quiere que aprendamos a orar. Entonces, miremos acá esto tan lindo, vamos a empezar a mirar cosas hermosas. Dice la palabra de Dios, mire eso tan tremendo, lo que hace la oración, pero cuando viene otro más fuerte, que él le vence y le quita todas las armas en que él confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el conmigo no recoge, desparrama, y es lo que no quiere Dios, una iglesia desparramada, una familia desparramada, una empresa desparramada, un negocio desparramado, la salud de los cristianos desparramado. Es lo que no quiere Dios, porque es que es claro, cuando nosotros no oramos para que estemos ahí, el que conmigo no recoge desparrama, o sea, estar con Él y Él con nosotros, ¿sí? Dios en Cristo, Cristo en Él, nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. El enemigo viene y desparrama porque no tiene oposición, no tiene quien lo detenga, pero cuando llega otro más fuerte, lo vence y le quita el botín. ¿Cómo así que le quita el botín? Claro, Jesús llevó el pecado
llevó el dolor, llevó la enfermedad, llevó el impedimento en la cruz. En su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida hemos sido sanados. O sea, hablando de la enfermedad, que muchos cristianos enfermos con problemas, porque no nos preocupamos para seguir la oración. De ahí tiene que arrancar un cristiano, de aprender a orar, pero oran de cualquier manera y no se revisan. ¿Somos hijos de verdad? ¿O sí somos hijos? Pero no estoy viviendo como hijo, y cuando oro no hay respuesta. Aprendió a hacer la voluntad de Dios, pero está fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué? Y el Señor dice, no es conforme ahí, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que Dios quiere, un cristiano tiene que ser muy esforzado, porque es muy rápida, las tinieblas son muy rápidas, la tentación es muy rápida, el deseo es muy rápido, el pensamiento es muy rápido. ¿Sí ve? Los sentires son muy rápidos, muy rápidos. Entonces, cuando la persona está en la carne, y si vivís en la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacer morir la carne viviréis. ¿Sí ve? Entonces dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Un cristiano entendido se pellizca, que tiene que serle más fiel a Dios, tiene que consagrarse, porque de lo contrario vive en tentación, vive fuera de la voluntad de Dios, vive hijo, pero viviendo en otro lugar. No conoce la voluntad de Dios, vive de cualquier manera, y eso es lo que no quiere. Entonces, no es lo mismo, conoce los pasos, se deleita en ellos, los pasos de la oración modelo, que el que hace una oración porque está ahogado, se humilló, clamó, lloró y suplicó, y Dios se glorificó, y lo saca el Señor de ese problema, y se le olvidó dónde lo sacó, y sigue viviendo de cualquier manera. No es lo mismo. Y Dios es bueno. Para que entendamos. Ay, entonces fulano que ni siquiera va a la iglesia, y él, mire, tenía un problema, lloró, y Dios le respondió. Claro que le responde. Pero cuando venga el Señor Jesús por él, hallará fe en la tierra, se podrá ir, no se va. Hermanos, entendámoslo, esto es serio, esto no es un cuento, esto es serio, y por eso Dios, ahorita les voy a explicar más esa parte. Hermanos, no confundamos una cosa con la otra. Dios, usted se humilla y derrama el corazón, y Dios le va a responder, esperando a ver si lo va a seguir, y sale el problema y se le olvida. La mayoría son así, hermanos, lamentablemente. Yo lo digo porque, mire, hermanos, yo llevo 30 años en el Evangelio. Dios ha tenido mucha misericordia conmigo, hermanos, y nunca me le aparto de Dios, nunca. Nunca. No, que esta semana me la voy a dar ¿cómo es? Sabática. No. Yo sé el peligro que hay acá, hermano. Y yo sé que si yo me dejo sacar del lugar donde Dios quiere que esté, me recoge. Porque Él no me va a dejar perder. Me limpia hasta luego. He visto pastores así, hermano, que los recoge el Señor. Jóvenes, porque el diablo les gana y los quiere dañar, y Él los limpia hasta luego, los recoge, hermano. Uy, hermanos, yo sí he visto esto, hermano. Eso no es que quede mal, porque no, Señor. Dios es un Dios justo. Usted, lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembra para la carne, recoge corrupción, pero si siembra en el Espíritu, recoge vida eterna, hermano. Esto no es un cuento. Con Dios es seria la cosa, hermano. Esto es serio. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, vamos a mirar acá. Ay, bendito sea el Señor. Seguimos acá, hermano, que eso, no importa que no acabemos hoy, no tengo ningún afán. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro Primera de Samuel 7:3. Dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Una potestad, un demonio, un dios de la tierra, con minúscula. Y preparad vuestro corazón a Jehová, solo a Él servid, os librará de la mano de los filisteos. Eso es el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos. Hoy es igual, es el mismo Dios, los mismos demonios y las mismas personas, espíritu, alma y cuerpo. Es que hoy en día es delicado, porque hay mucha ciencia. Satanás descendió con furia, porque sabe que le queda poco tiempo, y tiene a la gente doblegada con la ciencia. Usted va a un lugar donde hay 10 o 20, y todos están ahí comiendo del platico de ahí del teléfono,
mirando una cosa, la otra, todos los tiene ahí el diablo de cabeza mirando el teléfono y nadie levanta la cabeza al cielo. Y ha cogido mucho cristiano, ha cogido mucho pastor, mucho servidor con el celular, hermanos, comiendo ahí porque él sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo, descendió con furia. Y entonces acá viene la exhortación. Habló Samuel, hoy nos está hablando Dios a nosotros, a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses. Adoraban los ídolos, los dioses de la tierra. Oiga, iglesia, y escúcheme hoy, esos dioses doblegaban al pueblo a desobedecer a Dios, y Samuel les llamó la atención. Y déjame decirle hoy, qué delicado es hoy, hermanos. El diablo conoce la debilidad de la gente y sabe cuál es el Dios que está doblegando hoy al mundo. Los celulares, hermanos. Lamentablemente, hermanos, es donde encuentra todo. Lo que no está ahí en el teléfono no existe, todo está ahí metido. Todo. Y ahí los tienen amarrados. Y la gente, mire, yo lo estoy usando al teléfono para el bien. Lo uso para mandar mensajes, a veces TikTok, WhatsApp, para estudiar la palabra, para mirar una noticia, para llevarlo a la Biblia y predicarle al pueblo los hechos del mundo. Lo uso para el bien. Pero vaya, vea, hermanos, este Dios. Mire, yo vuelvo a leer esto acá porque es llamado hoy para todos. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Este aparatico, este es un demonio de mucho poder. El tiempo de la oración se la robó este demonio. El Padre Santo, guárdanos. Mire, vaya a cualquier parte, en un salón, donde estén haciendo cola para lo que sea, y usted los ve todos con este demonio ahí. Está hablando el llamado de Dios. La oración se ha perdido por esto. El tiempo de la oración se la tragó el teléfono, hermano. Porque el teléfono, computador, bueno, no lo puede llevar para todas partes. Pero es que el deléfono sí lo puede llevar hasta... no deja dormir. Los pelados hoy en día, la noche de largo, hermanos, metidos. Y la oración, hablo de cristianos, se les robó el tiempo la oración, hermano. Para acabar de completar, aparte de que no saben orar, tampoco queda tiempo para orar. Entonces le queda todo el lugar al diablo, hermanos, para derribar las iglesias. La iglesia, yo no sé qué pasó, hermanos, con la iglesia, pero la iglesia está apagada, hermanos. La iglesia está apagada, y está apagada porque no hay oración. Al no haber oración, la fe se apagó, hermanos, y todo se está derrumbando. Que Dios nos ayude. Hogares derrumbados, hermanos, familias derrumbadas, las economías derrumbadas totalmente, hermanos, porque el tiempo de la oración se la tragó este animal, el teléfono, hermanos, el teléfono. Y hoy es una exhortación para mí, porque a mí me roba, a pesar de que yo uso el teléfono para hacer la obra de Dios, me roba la oración también, hermanos. Nos toca volver, meditad bien sobre vuestros caminos. Mire qué estamos haciendo, meditad sobre vuestros caminos. Hermanos, trabajáis mucho y recogéis poco. El que trabaja jornal recibe el jornal en saco roto. Hermanos, se derrumba todo, se está derrumbando los cristianos. No ve unos cristianos en la calle, en las puertas, hermano, llevando un tratado, predicando. No se ve, hermanos, porque se apagó la fe, porque no hay oración y Dios nos llama, hermanos, hoy a la oración. Es un resumen de la oración. Una iglesia sin oración, una iglesia que no aprenda a orar, un cristiano que no aprenda a orar, se va a perder. Se va a perder porque si, hermanos, no levanta la fe, no hay testimonios, no hay milagros, no hay señales, no hay cosas sobrenaturales, difícilmente se va a salvar, hermanos. Muchos los llamados y pocos los escogidos. No los estoy desanimando, pero Dios dice eso. Y yo no quiero estar
en los que se pierden. Yo quiero estar en los llamados, en los pocos, dice, muchos llamados y pocos los escogidos, en los pocos escogidos, hermano, pero nos toca despertarnos, la iglesia, hermano, eso es mucho, quitarle el tiempo a uno, hermanos, nos toca hacer un alto en el camino, en el nombre de Jesús. Bueno, cuanto a esto el llamado, ahora, pasemos acá, y miremos algo bien, bien bonito, bendito y alabado sea el Señor. Una persona que no es de oración, está ciega. Claro, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. Si no hay oración, no hay fe y la salvación se está perdiendo. Ahora, y por eso aprender a orar, revisarnos, Señor, yo no puedo contaminarme, yo no puedo alejarme de Dios, tengo que estar ahí siempre en la oración, la meditación, congregándome, leyendo la palabra, porque se está perdiendo haciendo cosas indebidas. Usted no lo va a salvar la plata, ni lo va a salvar la familia, ni lo va a salvar, hermanos, el poder o el estudio. Usted lo va a salvar. Hay gente, teólogos, que no les caben los estantes de cartillas y libros y más, pero no tienen, hermanos, la revelación de la palabra de Dios. No tienen el misterio de la revelación del Evangelio. Esto no es así. Necesitamos es que Cristo se forme en nosotros, que haya la revelación, que la oración modelo se forme en mi vida y que yo viva como hijo de Dios, que yo me preocupe por conocer la voluntad de Dios, hermanos, y a sabiendas que por medio de la oración me mantengo como hijo, por medio de la oración me mantengo en la voluntad de Dios, orando sin cesar, dice el Señor, orando sin cesar. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Estás qué? Siempre gozosos, orando sin cesar, porque esa sí es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí se logra, en la oración, se logra, hermanos, se logra ser hijo de Dios, conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Cuántos me dirán aquel día, Señor, Señor? Oiga, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo lo logramos? En oración. Usted está decaído, decaída, o está triste, está desanimado, está desmayado. Ora y se sale de la voluntad de la carne y se mete a la voluntad de Dios con gozo, amor y paz. Cambia, hermanos. Pero si no logramos saborear, como dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está mi delicia y en ella medito de día y de noche y seré como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto, a su tiempo su hoja no cae y todo lo que hacemos prosperamos. Hermanos, Dios quiere y espera que nos levantemos a conocer la oración modelo para mantenernos en los 7 pasos firmes. Ahora, miren lo que pasó acá con un hombre. Hay muchos, usted ve a Ezequías, los grandes hombres de Dios. Oiga, ellos sabían cómo de entrar como hijos de Dios, entrar en la voluntad de Dios, conocían el valor de la palabra, de la obediencia, sabían que no tenían que dejarse contaminar de nadie. Esteban le volaba la cabeza a piedra y le dijo, Señor, le oró, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Yo veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la derecha del Padre. Oiga, él no se dejó sacar de la unidad, de la comunión con Dios, ni muriéndose, hermano, porque eran hombres de mucha oración y lo tenían claro. Miremos acá un hombre de oración. Esto es para deleitarnos. Dice la palabra de Dios acá en Segunda de Reyes, la diferencia. Yo lo voy a leer y le sacamos un resumen, rapidito. Segunda de Reyes es muy hermoso, para que no nos quedemos durmiendo, porque llegó el momento de enfrentar los problemas. A mí me tocó la semana pasada. Mi esposa estuvo al borde de la muerte, al bordito de la muerte. Pero Dios estuvo ahí. Ay, qué lindo, es un testimonio. Al bordito mi esposa de la muerte, a un paso de la muerte. Pero Dios es Dios. Pueden los médicos decir esto, pero Dios es Dios. Eso no, testimonio no lo voy a contar hoy, lo dejo para contarlo más adelantico. Dice así: y se levantó de mañana, esto está en Segunda de Reyes 6:15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, hijo de Dios, ojo, no cualquiera,
al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Porque venían a matar a Eliseo, ¿verdad? Llevárselo preso para matarlo. Porque Eliseo era la piedra de tropiezo de los enemigos del pueblo de Dios, porque Eliseo sabía, el profeta, sabía a dónde estaba el enemigo. Y le dijeron: oiga, pero ¿quién es el que le avisa al pueblo enemigo? O sea, los asirios. Entonces le dijeron: no, es que hay un hombre que lo sabe todo, que era el hombre de Dios, Eliseo. Y dijo: va, tráigamelo. Y lo sitiaron. Se levantó el criado. Ahora, igual, no sé cuál será su problema, no sé cuáles serán sus problemas hoy, pero el muchacho estaba ciego, igual que el hombre muy rico. Decía que no necesitaba de nada, que lo tenía todo, y no sabía que era ciego, pobre, miserable y desnudo, por la falta, y habla del pueblo de Dios. Entonces, mire la diferencia. No sé qué estará pasando hoy usted como cristiano y no encuentra salida. El problema más grande que su espiritualidad, que su fe, y le gana al enemigo. Bueno, dice así: y oró a Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. Leí el 15, el 16. Él le dijo: no tengas miedo, le dijo Eliseo al criado, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Vean lo que es tan lindo. Eliseo miraba que era más el ejército del cielo que los que estaban rodeándolo para matarlo. Eliseo lo veía porque era el hombre de Dios. Que eso es lo que tenemos que entender nosotros, que es la enseñanza de la oración modelo. Dice, oró Eliseo. Mire, hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer para su problema, para la necesidad, para lo que nos esté, hermanos, tratando de derribar? Dice, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo tenía Dios, tenía sitiado, antes que los enemigos lo tenía rodeado, lo tenía cercado. Y entonces el muchacho quedó tranquilo, dijo: no, esto aquí estamos bien. Eso es lo que pasa por faltar oración. Los problemas se agrandan y no hay oración, la fe se apaga y el diablo gana la batalla. Pero cuando hay oración, Jehová de los ejércitos, que no ha perdido ni una sola batalla, Él gana todas las batallas en el nombre de Jesús. Escuchemos bien. Dice, mire cómo oró Eliseo. Abra de los ojos. Eliseo sabía en el lugar que él estaba, le oraba a Dios e inmediatamente Dios le respondía. Él no se salía de la voluntad de Dios, no se salía del lugar que tenía que estar como hijo. ¿Sí? Él sabía la importancia de la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. El poder del pan de cada día. Él sabía que no tenía que dejarse contaminar de nadie, tenía que mantener su integridad. Él sabía que no podía estar en la carne porque entraba en tentación, lo tentaba el diablo. Él sabía en quién había creído. En tuyo es el reino, el poder y la gloria. Manda sobre todo. ¿Ya? Entonces, dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Oiga, qué lindo esto. Esos son los testimonios que la iglesia necesita para que el pueblo se convierta. Una iglesia que diga: esta semana me sucedió esto, me iban a atracar y oré a Dios, oiga, y ni me vieron. Esta semana no tenía para pagar los servicios, oré a Dios y inmediatamente. Oiga, es que hay testimonio, hay cosas tan lindas, hay cosas tan preciosas. Mire, Dios está pendiente de nosotros, aleluya, a ver qué es lo que vamos a hacer.
Por eso es que hay que orar en todo tiempo. Ore sin cesar para que no entren, ¿qué? En tentación. Pero mire usted, oró Eliseo 2 veces y 2 veces le respondió Dios. Esa es la iglesia que Dios quiere que hoy en día esté. Que oramos por un enfermo y se ve el poder de Dios en acción. Hermanos, pero ¿qué va a orar al pueblo de Dios si ni siquiera ha entendido la oración modelo que nos dejó el Señor y la usan como amuleto o como ponen la Biblia en su casa abierta en el Salmo 91 para que no entre el diablo? ¿Qué tal? Hermanos, salgamos de la ignorancia, sacudámonos y pidámosle revelación al Señor. Eliseo lo tenía, ¿qué? Lo tenía claro. Eliseo lo tenía, ¿qué? Claro, que él no podía salirse de la voluntad de Dios, porque nosotros también necesitamos, hermano. Nosotros también, y más, ¿cuánto más hoy en día? Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Luego vinieron, se encontraron con Eliseo. Eliseo dijo, acá no está el hombre que ustedes buscan, pero yo los llevo a donde están. Y los llevó hasta donde tenía que llevarlos. Hermanos, los encegueció, y eso es lo que quiere Dios, que no seamos personas naturales, sino que seamos personas sobrenaturales, y esto lo logramos por medio de la oración. Una iglesia sin oración es una iglesia ciega, es una iglesia sin salvación, es una iglesia sin testimonio, es una iglesia totalmente tibia. Tiene que haber oración, y hoy el mensaje es para todos. Necesitamos, en el nombre de Jesús, un despertar glorioso. Acá les explico rápidamente, en Lucas 18:1, les leo y les explico. Esto es profundo para hacer sermones con una porción de estas, pero les voy a explicar algo muy precioso. Dice, 18:1, Lucas, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Los discípulos le dijeron, enséñanos, aumentanos la fe. Si no hay oración en espíritu y en verdad, no hay fe. Si no sabe orar, ¿qué fe va a haber? Pero hoy nosotros ya sabemos que mire, Elías sabía, Elías oraba para que no lloviera durante 42 meses y oró fervientemente, y era hombre sometido a pasiones semejantes a las nuestras, y nada, y cuando ya 42 meses sin llover, la gente muriéndose de hambre, tenía que volver a orar para que lloviera, oró porque estaba bajo pasiones y nada, no se ubicaba en el lugar. Mire la oración modelo, cómo tiene que estar, ubicarse. Oiga, y oró hasta que salió de las pasiones, se ubicó en el lugar que le agrada a Dios, le entró la oración al Señor y mandó una lluvia, una inundación de agua, hermano, una lluvia total. Es el mismo Dios, somos la misma pueblo, hermanos. Es tiempo de sacudirnos. Oiga lo que dice acá, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ore sin cesar para que no entréis en tentación. Estar siempre gozosos, orando sin cesar, porque esa sí es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces diciendo la parábola, había en una ciudad un juez, el 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Dios le dijo, lo mismo que nos está diciendo, ore sin cesar, para que la fe no se apague. Ella no quiso hacer caso, se apagó, y a lo que le pasó, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oiga pues, ¿me agote qué? La paciencia. Imagínense esto, me agote la paciencia. Eso no le sucede a Dios. Dios, nos humillamos y Él nunca se cansa, a Él no se le agota la paciencia, Él siempre está ahí. Entonces, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿oí lo que dijo el juez injusto? ¿Oí lo que dijo el juez injusto? ¿Acaso Dios no hará justicia a todos los que oran, a los que claman día y noche? ¿O digo que pronto les hará justicia?
pero pronto, pronto. Pero cuando venga el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, a la tierra, hallará fe, que es la parte que nosotros tenemos que entender. Hay dos cosas ahí. ¿Acaso por qué tiene que buscar al diablo? Esta mujer no le dijo que orara sin cesar la necesidad, no lo quiso hacer, igual que está pasando con la iglesia, y le tocó ir a humillársele al diablo, a un tipo injusto, a pedirle ayuda por la falta de oración. Dios le recomendó y nos recomienda la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Acaso Dios no responderá, no hará justicia a los que claman a Él día y noche? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Señor por su iglesia, hallará fe en la tierra, que es la diferencia que hay, hermanos, entre el que se preocupa por agradarle a Dios siempre y el que sabe usar a Dios como el Dios bombero. Se humilla para que le apague el incendio y después sale corriendo. ¿Sí ve? Entonces, hermano, cuando venga Jesús por su iglesia, esa gente que está acostumbrada solo a buscar a Dios por su necesidad, se va a perder. Porque cuando venga Cristo, no hay fe. Porque cuando no hay oración continua, ore sin cesar, la necesidad de orar siempre, no va a encontrar la gente preparada para levantarla, porque se acostumbró que orándole, en humillación, llorando, doblegando el corazón, cuando está en necesidad, Dios le responde, porque Dios es bueno. Pero no quiere emparejar, no quiere allanarse, no quiere mantener la unidad del Espíritu. Entonces, la salvación se está perdiendo. Y así no es. Es manteniéndonos en oración siempre, la necesidad de orar siempre, para no salirnos de la voluntad de Dios, de la línea. Estar en la línea con Dios, que es lo que Dios quiere, para que haya una vida buena. Yo vine a darles vida, y vida en abundancia. ¿Sí? Entonces, miren la diferencia entre el que entiende, hermanos, el futuro celestial y los que están únicamente para tener una vida buena acá en la tierra, que es lo que no quiere Dios. Bueno, hasta acá dejamos. De aquí a 8 días podemos seguir con esta oración. Hay mucho que enseñar y mucho que aprender. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, la gloria, la honra, la oración es para mi Padre Celestial. Le damos gracias a Dios por mis hermanos, que esta palabra llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Dice así el reporte esta mañana. Hernando Campo, los bendigo. Mirta Calero, Delcy Sánchez, Carolina Zuluaga, Teresa Restrepo, Sandra Milena Roa, Walfran Eduardo Martínez, Aleni Rodríguez, bendito sea el Señor, John Agudelo, Andrés David Pacheco, Milton Vega, Jogia Rodríguez, bendito sea el Señor, los bendigo a todos. Iglesia Monte Jericín, Mónica Martínez, Pastor Eri de Lima, un abrazo para el pastor, lo bendigo. Caterine Peñaranda, Nora Ortega, John Junior Gámez, pastor de jóvenes, lo bendigo. Kesis Álvarez, Pastor Víctor Pachón, Mari Jiménez y Neida Núñez. Que Dios me los